Listo. De nuevo, bienvenidos. Esta grabación queda para las personas que quizás no puedan asistir hoy o quieren de pronto consultar lo hablado en la sesión de la webconferencia. Una vez más, bienvenidos. Soy Leslie Jaimes y soy la tutora de este curso, que es Historia Crítica de Colombia. Entonces, el día de hoy vamos a retomar toda esta temática que vimos en la actividad de presaberes. Me voy a enfocar más en el recurso eh, OVA, ¿cierto? Que todos leímos, porque me parece súper interesante y es aquí donde se va a desprender como el diálogo, quizás el debate, pero más que el debate, como la construcción del tema. Entonces, pues llamé a esta sesión, ¿verdad? Poder y resistencia, conflicto armado, memoria histórica y rol de la psicóloga o del psicólogo en Colombia, ¿vale? Aquí ya ven que cambia la pantalla, ¿verdad? Cualquier cosa, si no me escuchan bien, si no ven bien, si de pronto me quedo congelada, por favor díganme, ¿vale? Vale. Bueno, gracias. Bien, Está bien, entonces, profe, así está bien. gracias, muy amable. Entonces, bien, ¿qué pasaba con el OVA? Aquí voy a poner un poco como la estructura y qué estudiamos, me incluyo, qué estudiamos en el OVA. Entonces, se divide en cuatro partes. La primera parte, pues, era una actividad previa en donde nos daban un recurso que me parece espectacular, es decir, eh, más espectacular la manera en cómo lo muestra, aunque sabemos que el contenido es algo crudo, tajante, ¿no? Y triste, pues de verdad es triste, pero el recurso no matarás, que hace parte del informe final, pues digamos que es bastante interesante la propuesta gráfica, estética y multimedia que nos presenta pues la Comisión de la Verdad, ¿cierto? En donde hay 24 hitos de la guerra y la paz, pues aquí en Colombia, comenzando por una fecha y bueno, terminando más o menos como en el 2020, creo que es la fecha, ahorita miramos. La segunda parte es que ya empezamos a ver unos conceptos clave que pues desarrollamos en esta franja. El primer concepto es el concepto de verdad. Aquí vemos como la raíz epistemológica, cómo es la verdad, digamos, abordada desde la memoria individual y colectiva y también los tipos de memoria histórica. El siguiente concepto es poder y el último es resistencia. Listo. Entonces, comenzamos con el recurso de no matarás, que es, yo sé que ustedes de seguro lo tuvieron que haber consultado. Si no, vuelvo y los invito a que lo consulten, se den una pasadita por esta página web y traten de más que consultar, como poder hacer parte y quizás desentrañar toda la información que hay acá, porque de seguro ustedes vieron que hay fotografías, hay también audios, hay muchos recursos que también como enriquecen esa memoria histórica, si se quiere decir así, de pues todo lo que es como el conflicto armado en Colombia. Bueno, yo les decía que comenzaba desde 1928 hasta el 2017. Entonces, ¿qué es No Matarás? No Matarás, como les digo, es un recurso multimedia, ¿cierto? De Comisión de la Verdad que sacó en el 2022. Creo que aquí fue donde hubo como, me crucé en tiempos. Eh, este recurso lo sacaron entonces en el 2022 y narra pues básicamente como ese conflicto armado colombiano de forma en espiral. Y aquí lo vemos, ¿no? O sea, creo que es una cuestión estética bastante interesante y no sé ustedes qué les parece si el espiral como símbolo o como forma es muy diciente. Es decir, ¿ustedes creen que el hecho de que lo hayan hecho
valga la redundancia, que lo hayan elaborado o lo hayan proyectado en espiral, dice algo? ¿Ustedes creen que tiene algo que digamos, oiga, sí, mire que comienza, por ejemplo, 1928 comienza aquí y empieza a dar la vuelta y empieza como a transitar en una espiral? ¿Ustedes creen que sí? Y Olga, cuéntanos. Profe, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Yo creo que sí, tiene mucho que ver porque se ve como desde lo interno hasta lo más externo, más amplio, más, ¿cierto? Como de lo más cercano a lo más lejano, diría yo. Bien, ahora, ¿qué les parece? Muy bien, Olga, es un buen acercamiento, pero ¿qué tal si de pronto, no sé ustedes, eh, pero esto de espiral no se vuelve tan bien como un, no sé, como un círculo sin fin? Es decir, no digo que un círculo vicioso, pero sí un círculo sin fin, que claro, como dice Olga, comienza desde lo más interno hasta lo más externo, desde por decirlo así, se tienen registros desde 1928, que ahorita vamos a hablar qué pasó en ese año, a ver quién se acuerda qué pasó en ese rango de tiempo, hasta el 2017, que fue en donde, pues, digámoslo así, que este proyecto em, tuvo como sus últimas actualizaciones en cuanto a información. Entonces, no sé ustedes qué les parezca el sentido de también ver en los recursos, ya esto es algo súper importante y también es algo que los invito a que hagan, ustedes también como psicólogos y bueno, como personas que también vengan de otras asignaturas, de otras carreras, es como, si bien la estética y la manera en cómo se proyectan ciertos recursos, sí es diciente, sí nos dice algo en primera instancia porque, pues, como seres humanos, em, pues todo, por decirlo así, como que es muy visual y, como dice el dicho, pues entra por los ojos, ¿cierto? Nosotros como seres humanos, digamos que tenemos más retentiva cuando vemos las cosas, ¿verdad? Entonces, la estética sí dice mucho y nos puede dar señales de sin decir ninguna palabra, como, bueno, ¿qué significa esto? Nos puede decir también un poco de eh, cómo puede ser percibido y cómo quizás, miren, desde 1928, ya estamos en el 2026, faltan casi 2 años para cumplir un siglo, ¿verdad? De, pues, este tipo de, si se quiere decir así, como legado. Bien, ¿alguien más que crea que de pronto la espiral me pueda decir como no, pues, sabe qué, profe, yo no veo lo que usted ve? A mí me parece que quizás sea otra cosa. Jaime, Gracias, profe. Pues para mí, eh, si bien es cierto, es una espiral, va de lo interno a lo externo, mostrando consecuencias de, de un mismo origen, digámoslo así. Todo tiene un mismo origen y va expandiendo y a la vez es un algo cíclico. Para mí se repite, teniendo en cuenta que, pues, si bien es cierto el estudio que se realizó, la investigación, se hace desde 1920, sus orígenes están desde mucho más atrás en el tiempo y vienen al presente en otras formas, de otras maneras, pero en el fondo guardamos el mismo núcleo, el mismo origen. Es una continuidad en, de sus orígenes y de las consecuencias que ha tenido el mal manejo de esto, bien sea por acción o omisión, se ha dado esto. Vuelvo y digo, los orígenes, si bien es cierto, el estudio comienza en 1920, los orígenes vienen mucho atrás en el tiempo y en la actualidad aún los vivimos en otras formas, de otras maneras,
expresiones diferentes, pero sus orígenes son los mismos. Diría yo que viene desde un núcleo hacia afuera y es cíclico además. Y podría decir que pues incluso, si ni bien es cierto, no es un estudio longitudinal, si estamos mirando cronológicamente lo que ha pasado a raíz de lo mismo. Es mi opinión personal. Exacto, bien, Jaime, sí. Exactamente eso es algo, un factor bastante importante. Creo que No Matarás, si bien, pues claro, propone un rango de tiempo, ¿cierto? Porque se hizo una investigación profunda en un rango de tiempo. Em, pero lo que usted dice es totalmente cierto. El conflicto no comienza en 1928, sino tiene, o sea, comienza mucho, mucho, mucho más antes, ¿no? Ya está bien su punto de vista, también comparto y me parece bastante valioso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? No Matar solamente toma, ¿cierto? Y aunque fue hecho o lanzado en 1922, solamente toma 24 hitos, si se quiere decir así, o sucesos, ¿verdad? Que cambiaron el curso de la paz y la guerra. Entonces, en el OVA, pues el OVA invita como a recorrer este espacio y a responder preguntas, lo vimos, ¿no? Sobre violencias estructurales históricas. Vimos que era, por ejemplo, el patriarcado, el racismo, la discriminación de clase, entre otros aspectos, pero principalmente esos. Por ejemplo, vimos que en 1948 es el año en que se incubó la guerra civil, ¿no? La violencia bipartita, y como eso, mejor dicho, fue tan impactante que hubo varios cambios, no tan solo políticos, estructurales, sino también del paisaje mismo, ¿no? De muchas ciudades a nivel nacional. Y también, pues retomar algo que es el 24 de julio de 1956, en donde está el Pacto del Frente Nacional, como poniéndolos por ejemplos. ¿Listo? Em, Aquí hay una pregunta que me gustaría hacerles, que es la que aparece precisamente aquí abajo, que la anoté acá. ¿Ustedes consideran que estos sucesos, ¿no? De la historia contemporánea de Colombia guardan relación con la salud mental y el bienestar de los colombianos hoy por hoy? ¿Qué dicen ustedes? Yo pienso que sí, buenas, ¿cómo están? Yo Hola, pienso que sí, Nicole. porque todavía hay vestigios de ello. Entonces, de una u otra forma, como ya lo he mencionado, es como un efecto que rebota, ¿no? De la parte, lo que se vivió antes a lo que se vive ahora. No deja de ser tan similar, aunque en diferente contexto. Total, total, totalmente. ¿Alguien más que quiera aportar? Hola, buenas tardes. Hola, Carolina, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, pues, cuéntame. Eh, sí, total, una memoria colectiva que nos ha marcado a todos, ¿no? Yo tengo 47 años y a mis abuelos les escuché muchas historias, digamos, sobre los liberales, los conservadores y esa guerra que hubo siempre muy marcada, esas persecuciones. Por ejemplo, yo en el trabajo de grupo trabajé en la masacre de las bananeras, perdón, Ujú, en la entrevista. ok, Entonces, es renombrar, recordar y traer a la vida actual cómo fueron sacrificados los trabajadores de la empresa estadounidense, ¿no? mm, Y cómo ujú, ahora se ve ese reflejo socialmente, que no hay muertos, pero es un ambiente también laboral pesado, con mucha exigencia. Y hay, por ejemplo, sitios de Colombia donde se ve muy poquito trabajo, muy pocas opciones laborales y la gente le toca someterse a lo que hace. Entonces esas memorias en sí dejan una huella como de
y también traerlas a colación es bueno. Es una forma de hacer resistencia social y no dejar ese pasado atrás para que no se vuelva a repetir en el futuro, como nos tocó a los precursores de nuestro país. Exacto. Y aquí quiero adicionar algo, y no sé a ustedes qué les parezca, pero dentro de también esta relación con la salud mental y el bienestar de los colombianos, el hecho de pensar como, eh, por ejemplo, en cierta manera, como que ese tipo de censura de hablar de ciertas cosas, ¿no? Que cuidado si hablamos, cuidado si hacemos, no sé, una huelga, cuidado si decimos de pronto algo de lo que no estamos satisfechos porque nos pueden desvivir, ¿no? Eh, Eso también hace parte, como si se quiere decir así, de una salud mental colectiva, ¿sí? Ustedes mirarán si de pronto les suena esto. Jaime, ¿su merced alzó la mano o la dejo arriba? Sí, gracias, profe. Ok. Em, Escuchando a la compañera y escuchándola a usted, disculpe, em, hace parte como del pensamiento que yo tengo, al igual que la compañera que habló antes. Ujú, También tengo familia, tuve familia, quienes vivieron de primera mano esto. ujú, Podríamos decir que es una memoria histórica, ya que yo personalmente no lo viví, pero ujú. sí viví las consecuencias de lo que ellos en su momento sufrieron, vivieron y por lo que pasaron. Yo considero que, como le dije antes, esto es cíclico, se repite. ¿Por qué? Porque aún seguimos viendo ausencia del Estado, abuso de autoridad, Ujú. abuso de poder, eh, y pues no hemos dejado de utilizar ese poder para minimizar, para em, tal vez borrar de alguna manera, porque pues como hemos dicho y hemos hablado en otros temas, no, la violencia no se ejerce únicamente con las armas, se ejerce a través de la intimidación, de la manipulación, la sugestión, y tanto políticos, religiosos, llamémoslo de alguna u otra forma, profesores que en su momento sirvieron a bien sea un partido o al otro, o digámoslo, servidores de la iglesia en su momento, hicieron mucho daño en la mente, en el comportamiento, en las creencias de todas las personas. Esto aún hace daño, porque esa memoria histórica, o como decía la compañera, una memoria colectiva, se construye, si bien es cierto, individual, se hace por costumbre, por tradición, se va heredando. Y por eso, dicho por un familiar mío, la violencia no se acaba. ¿Por qué? Porque el uno quiere la venganza de lo que sucedió en el otro. Y si lo normalizamos, lo auspiciamos bajo cualquier tipo de política o creencia, sea religiosa, social, política, entonces estamos incurriendo en lo mismo. Tal vez en esa época no se veía, porque no se denunciaba, porque era una forma de hacerlo, pero hoy en día se evidencia de muchas formas, pero sigue siendo minimizado. Entonces, es como si viviéramos lo mismo, una ausencia del Estado, un abuso de autoridad, abuso de poder, y violencia en todas sus formas, pero camufladas bajo cualquier figura. Ya hoy en día no son bandoleros, sino son BACRIM. Ya hoy en día no son guerrillas con ideales, sino guerrillas al servicio del narcotráfico y el poder, y otro tipo de ideales, pero seguimos haciendo lo mismo. Entonces, pues, aunque suena como queja, es mi manera de ver las cosas.
Muy bien, muchas gracias, Jaime, bastante valioso todo lo que hice. Yo creo que ahorita vamos a retomar ciertas cosas que su merced acaba de decir con lupa, ¿no? Les voy a compartir también algunas anécdotas, no propias, sino también, como dicen ustedes, de abuelos y demás, em, como para ver algunos ejemplos de esa memoria colectiva. Bien. em, Bien, el primer concepto, entonces, del que nos habla el OVA es la verdad, ¿no? Y nos comienza hablando de la verdad desde la raíz epistemológica y los tipos de verdad. Y aquí, pues, me voy a detener un poco. Sabemos que, pues, la verdad viene del latín veritas, ¿no? Ahí nos explicaba que también viene el griego aletheia, ¿sí? Que es sin ocultar y que pues la verdad es lo que está patente. Esto puede ser pues relativa o absoluta, pero bueno, poniéndolo digamos que en un lenguaje más cercano y en un contexto más propio, em, pues vemos que hay dos tipos de verdades, ¿no? En principio eso es lo que nos propone. Por un lado está la verdad relativa, ¿cierto? Que es precisamente esas proposiciones aceptadas en algunos contextos y determinadas por la percepción individual, ¿verdad? Puede ser refutada incluso. Ya está por otro lado está la verdad absoluta, que es una proposición aceptada por todas las culturas en cualquier tiempo y no hay lugar de refutarla. Por ejemplo, la nieve es blanca. Em, Sin embargo, no sé si ustedes qué opinan, por ejemplo, también de este concepto, de de cuáles de los tipos de verdad quizás ustedes están más familiarizados. em, y quizás con cuál de estos ustedes sienten como algún tipo de conflicto. Esta pregunta sí la voy a dejar para el final, voy a seguir, eh, sobre todo porque aquí comenzamos a ver el papel de la memoria en la construcción de la historia. Si bien estudiando la historia y viendo fuentes de información otras, ¿no? Aparte de la Comisión de la Verdad. Por ejemplo, yo como historiadora y como bibliotecóloga, eh, también he revisado fuentes de información. Em, y uno se da cuenta que a lo largo de la historia también ha sido de una u otra manera manipulada esa verdad, ¿sí? Como decía ahorita Jaime, cada partido, digamos que em, en el caso de Colombia, como la la partida en dos de los partidos políticos, pues genera cierto choque, ¿no? Entonces, unos sacan noticias y publicaciones diciendo que ellos dicen y dan la verdad, pero los otros también dicen decir la verdad y sacan noticias o dejan registro de lo mismo, ¿no? Cuando pasa el tiempo y uno no ha vivido o no alcanzó a vivir ese contexto, pues tiene que empezar a poner en duda que precisamente y analizar y estudiar qué es la verdad. Entonces, por ejemplo, hablando ahorita, creo que Jaime dijo algo importante del que sí me gustaría rescatar un poco, pero se me acaba de ir la paloma. Es que se me fue la paloma. Cuando me acuerde, les digo. Bueno, el caso es que hay manipulación, ¿sí? De una u otra forma, vemos a lo largo de la historia que sí hay manipulación y que de una u otra forma, pues, si bien hay una verdad que siempre va a salir a la luz, ¿cierto?
Aquí, como ustedes decían, hablaban de memoria histórica, hablaban de memoria colectiva, ¿verdad? Y digamos que en este espacio se habla de tipos de memoria, tanto la individual, cómo surge la individual y cómo se forja la colectiva. Creo que Jaime también lo dijo, lo expresó bastante bien. Dentro de los tipos de memoria, entonces nos muestran tres. Está el procedimental, que son básicamente como los hábitos, las habilidades motrices. También está la semántica, ¿no? Que son los conceptos, el conocimiento, pues los conocimientos generales. Y está esta tercera, que es la episódica, ¿no? Que son experiencias personales concretas, lo que entra por, pues, la experiencia propia. Em, Quiero saber si ustedes estuvieron viendo de pronto o llegaron a ver el recurso de no matarás y si quizás llegaron como a descubrirlo un poco más a profundidad. Aquí tomé una foto de este recurso, que es esta, la estación del tren de Buga de 1920. Esta es una foto de Pau de Santiago de Cali y que pues que está en la Biblioteca Departamental Jorge Garcés Borrero. Em, ¿Saben esto a qué hace referencia? Quizás. ¿Tienen alguna idea? ¿Vieron de pronto el recurso de no matarás? Me gustaría saber qué les pareció. ¿Alguno lo vio? No, si no, entonces ya ahorita, Jaime, Profe, señor. en el documento eh, no me acuerdo haber visto esa fotografía, pero lo que sí me acuerdo es de los trenes y las vías férreas comenzaron a construirse a raíz de la bonanza cafetera para transportar el grano desde su origen hacia los puertos sobre el río Magdalena y a llegar a Barranquilla, que era creo que pues, el puerto principal. No sé si de eso se trate, eh, pero pues igual sí tiene relación con lo que le estoy comentando. Sí, bueno, entonces voy a compartir pantalla del recurso. Esperen un momento. Voy a compartir pantalla de este otro recurso y vamos viendo y así entonces seguimos con la cuestión. Por favor, me dicen si de pronto dejan de ver la presentación por ver el recurso digital. Entonces, ujú, este. ¿Están viendo ahora la página de Hoy Futuro Si Hay Verdad? Hay Futuro Si Hay Verdad. Sí, señora. Listo. Entonces, este es el recurso que yo les decía que me parece espectacular. Y entonces, por ejemplo, acá ustedes empiezan a darle clic encima de cada hito y van a encontrar, por ejemplo, información más a profundidad. Entonces, escojamos, por ejemplo, 1928, que dice Los peones bananeros. Le damos clic aquí y nos sale, pues, una galería de fotografías que también se pueden transitar. Si ponemos el mouse en esta parte, vamos a ver esta galería de fotos ya con información puntual de pues la ficha técnica de la foto, quién lo tomó y también vamos a ver como ciertos, depende, ¿no? En cada uno no es lo mismo, pero en ciertos espacios vamos a ver también testimonios en audio. Entonces, por ejemplo, aquí, ¿qué nos dice? Vamos a ver este como ejemplo. Nos dice que hay causas del conflicto armado interno. Antecedentes, bueno, este dice Los peones bananeros, 1928. Vamos a ver que está la Revolución Rusa, un contexto internacional que también
pues digamos que pone en cuestión lo que está pasando a nivel nacional, ¿no? Y ustedes dirán, no, pero ¿por qué? Porque de pronto eso nos puede afectar. Claro, también por cuestiones de migración, la gente que llega también, la gente que sale. Lo que decía ahorita Jaime, bueno, el tren, pues si bien se empezó a construir em, para trasladar el café, pero también el carbón, ¿sí? Y otros recursos que se daban en Colombia, pero sobre todo el ideal de empezar a traer o implementar el tren a nivel nacional era un ideal de progreso, ¿cierto? Y eso es un factor también determinante e importante. Entonces, por ejemplo, aquí dice las economías en clave. Uno le da clic en más y entonces aparece un pequeño, pues como un contexto, te avisa, más o menos te cuenta qué es lo que trata, ¿verdad? Está la fotografía, dice lo que yo les decía como la ficha técnica de la fotografía, y aquí hay unos archivos relacionados. Vamos a ver otro ejemplo para encontrar la fotografía. Bueno, sigamos acá. Aquí es el problema de las tierras. La clase obrera como fuerza política. Listo. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver esta reseña que dice que para 1915 surgía una nueva clase, la obrera, ¿cierto? Por medio de la construcción de carreteras, ferrocarriles, ¿verdad? Y en los braceros que movilizaban el comercio por el río Magdalena, tal cual como lo dijo Jaime. Dice que es la columna vertebral de la construcción de la nación colombiana durante casi 2 siglos. Aquí entonces van a encontrar, o veíamos la foto, ¿verdad? Y veíamos la entrevista de una persona, de María Tila Uribe, quien fue, digámoslo así, que entrevistada en el 2021. Y ella habla sobre las mujeres de la época, diciendo que fueron excelentes comunicadoras, es decir, el papel de la mujer en este contexto, ¿cómo fue? Bueno, no sé si puedan ustedes escuchar, lo escuchamos unos segundos y ya seguimos con la presentación. ¿Listo? ¿Ustedes escucharon? ¿Están escuchando? Voy a dejarlos unos segundos y me dicen, profe, no escuchamos, si escuchamos y lo miramos. Profe, así como está, no. ¿No se escucha? ¿No? No, no se escucha, No profe, se no. escucha, profe. Entonces esperen, miro aquí a ver qué pasó. Voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir, que de pronto puede ser como el audio de la ventana en sí. Ah, sí, claro. Ya, me hacía falta incluir. Listo. Ahora sí, creo que sí van a escuchar. ¿Qué pasó? Va a salir, voy a volver a entrar. Listo. Entonces, María Cano. Uno de los papeles de María Cano y de las mujeres de la época, mi mamá lo fue, Elvira lo fue, las mujeres de Antioquia lo fueron, era que eran transmisoras de noticias. 7 giras de María Cano, ¿para qué fueron? No era para echar discursos, no. Era para llevar era para hacer que las gentes ¿cómo se dice? Se relacionaran, supieran qué pasaba en una mina, y las mujeres que estaban trabajando, por ejemplo, que fueron mujeres muy sufridas, en la hoja de tabaco, en las tabacaleras. Entonces, María Cano llegaba y contaba lo que pasaba a los azucareros. ¿Escucharon? Sí, profe. Bien. Entonces, este es el tipo de recurso que yo les digo, oiga, esto está muy genial, porque digamos que es de una u otra manera lo que está enlazado con la actividad 2, ¿no? Que luego vamos a tener la oportunidad, si tienen preguntas de esa actividad, lo veremos al final.
Entonces, vean que es interesante porque aquí sigue estando la espiral y esto, no sé si ustedes se acuerdan de los teléfonos, cuando eran los teléfonos fijos que tenían este círculo, sí, me parece que pues tiene como esta percepción circular. Bien, vamos a continuar. Entonces voy a dejar de compartir esto. Les invito a que sigan, se devuelvan si quieren y lo vean, este recurso para que puedan, digamos que explorar mucho más y de hecho les puede servir para la segunda actividad. Entonces, bien, estábamos en los tipos de memoria. Ya están viendo mi presentación, ¿cierto? Estábamos viendo los tipos de memoria y decíamos que el informe final de la Comisión de la Verdad da unos indicadores, por decirlo así, ¿no? Dice que el resultado de 4 años de investigación